Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y hoy trabajaremos la semana 14 de Geografía, que se titula Actividades Económicas, parte 2. Bueno, como ya hemos visto desde la clase anterior, la primera parte de lo que son actividades económicas, especialmente el sector primario, hoy trabajaremos el sector secundario y terciario. Para ello vamos a recordar los sectores. Nosotros económicamente distribuimos las actividades económicas en 3 sectores, el sector primario, secundario y terciario. Recordemos también que el sector primario se divide en 2 sectores. Tenemos ahí el sector productivo y el sector extractivo. Ambos sectores, el hombre solamente extrae el recurso natural de la naturaleza y no le hace ninguna modificación. La diferencia entre el productivo y el extractivo es que en el productivo el hombre realiza un seguimiento para mejorar la calidad del producto. Por ejemplo, en el caso de la ganadería, nosotros queremos tener un ganado vacuno de calidad, entonces procuramos manejar qué alimentación recibe ese ganado y también una revisión zootécnica. En cambio, en el extractivo nosotros solamente cogemos el recurso de la naturaleza sin hacerle ninguna participación durante su proceso para ser llevado al sector secundario que vendría a ser la industria. Entonces, en ese sector primario productivo tenemos agricultura y ganadería, lo que se conoce también con el sector agropecuario. Por eso cuando nos dicen este valle es un valle pecuario, nosotros decimos que el valle tiene mayor contenido de ganadería. Y en el caso del sector extractivo nosotros tenemos 4 actividades económicas: tala, pesca, caza y minería. Si bien en la clase anterior solamente nosotros nos enfocamos en pesca y minería porque son los que dan mayor ingreso económico al país, la tala y la caza también son actividades que generan ingreso, no tanto de divisas, sino más que todo de moneda nacional. Y en otros casos son parte de lo que son las áreas naturales de protección, porque si bien nosotros hacemos caza para consumo, también hay caza deportiva, regulada por las áreas naturales de protección. En el sector secundario, nosotros tenemos las actividades transformativas. Le llaman así porque el recurso natural cambia sus características. Ahí tenemos nosotros la industria. Y el otro sector que se relaciona con este sector transformativo y lo podemos colocar en el sector secundario es la construcción. Porque los materiales de construcción, como el cemento, el ladrillo, los azulejos, no vienen así listos, sino son transformados. Y hay un sector industrial exclusivo para realizar esta transformación del material. Y en el sector terciario tenemos nosotros las actividades distributivas, que netamente pertenece al comercio, porque se encarga de llevar a todo el país y también a otros países lo que se produce, lo que se extrae o lo que se transforma dentro de nuestro país. Y también se encuentran los servicios. Los servicios son todos los derechos que el hombre tiene y el Estado nos los tiene que brindar. Pero para recibir ese derecho, por ejemplo la educación, tiene que haber un conjunto de profesionales y un sistema que nos brinde una educación de calidad. Cuando este derecho ya es administrado por el Estado o alguna entidad privada, se le llama servicio. De ahí viene esta disputa por la cual siempre que hay huelgas en los sectores de los servicios, las personas que hacen las huelgas siempre manifiestan que, por ejemplo, la educación no es un servicio sino es un derecho, la salud no es un servicio sino es un derecho, priorizando el hecho de que el Estado tiene que brindar un servicio de calidad. Ahora, en este bloque nosotros vamos a ahondar solamente en el sector secundario y terciario y empezaremos con la industria. En el caso de la industria se dice que los países que poseen una mayor industria son considerados países desarrollados. En el caso del Perú, nosotros no nos llamamos países desarrollados, nos dicen países subdesarrollados. Aunque en el caso de la ONU, el término subdesarrollado ya no es adecuado para hablar de países que están debajo de los países desarrollados, sino se les debe decir países en vías de desarrollo. O también les llaman países emergentes, porque están camino a ser un país desarrollado. La diferencia entre países desarrollados y países emergentes netamente se encuentra en el sector industrial. En el Perú nosotros hacemos una industria básica, es decir, solamente obtenemos el recurso y lo podemos transformar para el consumo de las personas. Y cuando hacemos industria de minería, hacemos la primera base nada más. Tratamos de exportarlo como materia prima. Eso ocasiona que nuestro país reciba menos ingresos. Por ejemplo, en el caso de las papas, nosotros
Hacemos en agricultura la papa, la cosechamos, la vendemos como materia prima y otros países nos las devuelven envasadas. Tienes ahí los productos de papas Lay's, papas fritas, y ellos se encargan de transformar nuestro recurso. Si nosotros tuviéramos este sector desarrollado, ganaríamos el doble de ingresos. Nosotros mismos lo producimos y nosotros mismos lo transformamos. En el caso de antiguamente de la industria, lo usaban como sinónimo de manufactura, porque no existía la maquinaria. Entonces todo lo que se realizaba en el proceso industrial se hacía prácticamente a mano. Ahora la manufactura es la primera etapa de lo que vendría a ser el sector industrial. Por ejemplo, si yo hago telas o textilería manual, estoy haciendo manufactura, que también está dentro de la industria. Pero si ya utilizo unas específicas maquinarias para el sector de la industria textil, estoy en una industria más desarrollada. La industria ya desarrollada nosotros la clasificamos en tres: industria ligera, pesada y de punta. Ligeras son aquellas industrias llamadas industrias de consumo, en el cual con una maquinaria sencilla o con simplemente una transformación de preservación del alimento, nosotros podemos colocarla en el mercado. De ahí tenemos de ejemplo las conservas. En el caso de la industria pesada estamos hablando nosotros más que todo de derivados de la minería, materiales que se utilizan para la parte astronáutica, automovilística, entre otros. Que en el caso del Perú nosotros solamente tenemos la industria de minería, porque el Perú no produce automóviles. En una época nada más hicimos un modelo de automóviles. Y hay países en Sudamérica como Brasil que ya se dedican a la producción de automóviles. Entonces ahí nosotros todavía nos encontramos en un nivel inferior. Industria de punta le llamamos nosotros a todo lo que tiene que ver con el sector desarrollado. Por ejemplo, tenemos ahí nosotros las exploraciones o naves espaciales, lo que deriva del sector de la computación, pero de computación avanzada, la creación de nuevos programas o software, la creación de aparatos tecnológicos modernos. Y en el caso del Perú, la industria de punta tampoco está desarrollada. Nosotros nos encargamos más que todo de adquirir esa industria de otros países. Entonces, pero eso no quita que no tengamos industria. Lo tenemos, pero debemos perfeccionarlo un poco más. En el caso del Perú, ¿quién se encarga de custodiar, de ver el sistema legal y que se cumplan todos los requisitos para ser una empresa industrial dentro del Perú? Es la Sociedad Nacional de Industria. Aquí están asociadas todas las empresas para ser reglamentadas y también supervisadas luego por el Estado. Vamos a hablar entonces de cada una de las industrias que se encuentran en el Perú. Tenemos industria de pesca. Como sabemos nosotros, hay pescados que en el Perú dan mayor cantidad de dinero. ¿Cuáles son estos? Anchoveta, por eso en la clase anterior mencionábamos que solamente anchoveta en cantidad o en tonelaje lo pueden sacar la pesca de mayor escala. La de menor escala solamente puede obtener anchoveta para consumo directo. Y la de bajura o artesanal, que es la que todos realizamos, podemos hacerla con un botecito, una caña de pescar, no se puede obtener ni pescar anchoveta, porque no está permitido por la legislación del Ministerio de Producción. Otro pescado que también genera de ingreso en el caso del Perú es la sardina. La merluza, por ejemplo, es un pescado del río de la parte costera que también se genera ingreso porque es transformado para la parte de lo que son las conservas. Y el más conocido para nosotros es el atún. Casi siempre cuando nosotros pedimos conservas de pescado no le llamamos conservas, le llamamos voy a comprar una lata de atún, porque estamos familiarizados a que casi todas las conservas sean obviamente de este pescado. En el pescado, en el caso del Perú, es transformado en tres tipos de consumo: harina, aceite y conservas. Durante muchos años generaba mayor ingreso de divisas la producción de harina en el caso del Perú. Pero ha pasado el tiempo y dicen que no es tanto el potencial económico que se está obteniendo ahí, y más que todo se obtiene en el caso de las conservas. Por ejemplo, dos puertos que transforman y generan conservas es el puerto de Callao y el puerto de Chimbote. En el caso de Chimbote, que se especializa en pesca, vamos a encontrar nosotros que ahí realizan conservas de sabores. Nosotros estamos acostumbrados a coger nada más una conserva de trozos de pescado, de filete de pescado, y en el caso de Chimbote tú tienes pescados en salsas, salsa blanca, salsas rojas, y estas son directamente llevadas a exportación. Luego vamos a ver también, en el caso de lo que vendría a ser las empresas, nosotros estamos asociados siempre a marcas de conservas de pescado. Si uno dice, ¿qué marcas conoce? Uno dice siempre, yo conozco la nueva que ha salido Primor,
Colosco Florida, A1, pero estos simplemente son nombres de distribuidoras que producen o venden, mejor dicho, las conservas que ya se han producido en los puertos. Nosotros normalmente en los puertos, por ejemplo del Callao y de Chimbote, se producen las conservas sin etiquetas, que son luego pasadas a las distribuidoras. Y en el caso de las que son directamente para exportación, llevan la producción nacional y la traducción en idiomas a donde van a ser exportados. En el caso de la industria de consumo agrícola o ganadera, nosotros tenemos las oleaginosas, que vienen a ser los derivados de aceites o granos. Es lo mismo también, estamos acostumbrados nosotros a utilizar marcas de aceites. Si hablamos nosotros de grandes distribuidoras de oleaginosas, por ejemplo, tienes el grupo AGE, Alicor, Corpain, que son las grandes distribuidoras de estas oleaginosas, que ahí vas a encontrar distribuciones de derivados de aceituna, de algodón, de algunas frutas, entre otros. En el caso de la industria molinera, en nombre o funciones del arroz, lo vamos a encontrar en dos zonas específicas, la costa norte y la selva peruana. Igual pasa con el caso de los arroces, estamos acostumbrados nosotros a hablar simplemente de algunas marcas, por ejemplo Costeño, que es la más conocida, pero en realidad cuando uno habla de la industria molinera, habla de grandes corporaciones. La más famosa es San Antonio, que se encuentra en el norte del Perú. Azucareras las vamos a encontrar también en el norte del Perú y obviamente en el sector de Lima. Y vamos a encontrar empresas que producen o venden mayor cantidad de producción azucarera. La más importante de todas es Cartavio. La mayoría conoce Cartavio por bebidas alcohólicas, pero obviamente que esas bebidas nacen de la caña de azúcar, algunas de ellas. Entonces, en este caso, Cartavio también produce tipos de arroz para venta. Ya los nombres de los costales o las marcas que nosotros utilizamos varían según la calidad del arroz que va extrayendo esas empresas. Tienes también otras como Casagrande, San Jacinto, tienes San Isidro y Troncal, que son molineras muy famosas en el caso del Perú. Si hablamos nosotros de industrias textiles, podemos encontrar dos divisiones. La que se podría decir una producción ambulante o no registrada con marca, y las que sí son conocidas por su producción y exportación. En el caso textil, por ejemplo, la marca más famosa es Universal Textil. Nosotros lo recordamos por Polistel, por la producción de uniformes. Tenemos también en el caso de Textilería del Pacífico, que se encuentra acá en Lima, y se encarga de hacer una serie de productos de algodón. Y obviamente no podemos dejar de mencionar el sector ambulante de lo que vendría a ser Gamarra. La mayoría conoce Gamarra por la venta de ropa en menor precio, pero también Gamarra produce industria textil que se va a distribuir durante todo el tiempo en las tiendas del Perú a nivel nacional, empresas conocidas, tiendas de repente no tan conocidas y hasta grandes centros comerciales. Ellos producen y obviamente les colocan la marca a la cual van a vender el producto. En el caso de industrias lecheras, derivados especialmente del ganado vacuno y caprino, nosotros encontramos también marcas tradicionales, ¿no? Tenemos allí conocidos Gloria, Nestlé, Laibe, entre otros, y vamos a encontrar productos de su derivación, la leche misma, el queso, el yogur. Justo ahora que hablamos de la industria lechera, encontramos en el caso de Pura Vida que se ve en televisión. En el caso de Pura Vida, no es que sea una marca de mala calidad, sino que no produce exactamente industria lechera. Es un derivado de la soya. Si bien nosotros conocemos, la soya es conocida por ser uno de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes, popularmente cuando se trabaja esta soya para bebida le dicen leche de soya. Pero esta soya no es un producto lechero, sino simplemente